¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía, gracias por acompañarnos en debate. Soy Eduardo Arévalo. Esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Baltasar Solano, director del Cuerpo de Bomberos, a quien le damos la más cordial bienvenida. Director, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan de poder compartir con la población salvadoreña el quehacer de nuestra institución que está siempre al servicio de la población. Muy bien, vamos a hablar de diversos temas involucrados, por supuesto, en la tarea que ustedes tienen, principalmente en el tema de los incendios y la prevención de estos. Y han estado con unas jornadas muy intensas también en la supervisión e instalación de puestos de venta de pólvora, no solo en este momento, sino antes también. Bueno, nosotros estamos todo el año, la parte de la prevención o mitigación a la época la tenemos desde inicio de año. Valga la redundancia, iniciamos en la época escolar con todos los niños y maestros. Ya tenemos más de 13,000 personas registradas en donde hemos estado brindando las capacitaciones sobre cómo manipular los productos, manifestar que los niños no deben manipular productos pirotécnicos, sino más bien los padres de familia, y el llamado es a que seamos responsables. Así que hemos tenido estas jornadas. Luego también estamos con la otra parte de las capacitaciones a todas aquellas personas que se dedican en esta época al comercio. Si es primera vez, por ejemplo, el Ministerio de la Defensa emite una licencia y para ello se requiere una capacitación en donde brindamos todas las medidas de seguridad para la manipulación de estos productos. Así que puede ser que en estos días hayan personas que se le hayan vencido las licencias o sea por primera vez que ellos quieren dedicarse a este comercio. Así que tenemos estos dos ámbitos. Una es la parte con los niños y los maestros en las escuelas y la otra es a las personas que se dedican al comercio para obtener su licencia. Y luego, pues estamos ahorita ya cumpliendo lo que manda esta ley que regula toda la actividad de los productos pirotécnicos, en donde aprovechamos también para hacer el llamado a las alcaldías porque son ellos los que nos proponen los lugares en donde se va a comercializar estos productos. Y nosotros lo que hacemos es inspeccionar y luego emitir un dictamen si cumple o no las medidas mínimas de seguridad para que se instalen las ventas colectivas en este periodo vacacional, que efectivamente hay un pico en la venta de estos productos pirotécnicos, porque de no ser así, las personas debieran de tener un permiso para tener sus kioscos o sus salas de venta. En este caso la ley también permite aquellos lugares en donde las alcaldías proponen y nosotros inspeccionamos. Algunos de ellos no cumplen por A o por B razón. Por ejemplo, la ley manda de que deben haber a 15 metros de distancia de paradas de buses, de cocinas, de concentraciones de personas. Entonces muchas veces basta con que la parada de buses se aleje a más de 15 metros y luego el lugar cumple, pero hay algunas que definitivamente no procede. Entonces el llamado es a las alcaldías a que nos propongan otro lugar y nosotros con mucho gusto realizamos otra vez la inspección para poder tener un lugar seguro en donde pues no tengamos algún percance en estos casos. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos de que deben de cumplir para un puesto de venta de pólvora? Bueno, hay muchos requisitos. Dentro de ellos es la distancia de concentraciones de personas, que eso es muy importante. Y luego en el comercio, pues los puestos o las instalaciones deben de ser de lámina y madera, con ventanas tipo bisagra, con una instalación eléctrica adecuada y no improvisada, no tener alumbrado incandescente, o sea, mechas, brasas o cocinas dentro, no tener niños en los comercios, porque eso está tipificado en la ley como una falta muy grave. Asimismo, no solo en las ventas, porque también en el transporte, también en el almacenaje, también en la industria no deben haber niños, pero yéndonos enfocados al tema de los lugares, deben haber rótulos con la señal o las palabras no fumar, deben de tener agua. La ley manda a que deben haber barriles con arena. Nosotros la verdad no recomendamos la arena porque a la hora de generarse una detonación, una explosión de productos pirotécnicos, la arena se convierte en partículas que viajan a una velocidad importante y que también pueden generar algún tipo de lesiones. Entonces recomendamos más el agua. Asimismo deben estar limpios, no deben estar expuestos al sol.
Los productos deben de tener, los productos de luces deben de tener un rótulo que identifique o que dé las advertencias en este caso, o el uso de cómo manipularlo. También les recomendamos a las personas que se dedican a no venderlo a niños, no venderlo a personas en evidente estado de ebriedad. Entonces, si los adultos vamos a permitir, en este caso, que no sean los niños a quienes se les vende este producto, sino sean a los padres o a los responsables de estos menores. Ahora, hay normas de estas, por ejemplo, el no fumar, que aplica también a los clientes. Es decir, alguien no puede llegar bajo los efectos de bebidas embriagantes, fumando, o sea, debe de cumplir ciertas características especiales para que le puedan vender. Efectivamente, son el hecho de no llegar en estado de ebriedad, como usted muy bien lo apunta, que no sea el menor que compre el producto, sí, sino que sea la persona adulta. Y luego muchas personas también algunas veces deciden llevar a sus niños a los lugares de comercio, lo cual también está prohibido, está tipificado en la ley como una falta muy grave y que obviamente tiene sus sanciones de acuerdo a esta normativa. Así que son esas medidas de seguridad que nosotros tomamos en cuenta. Ahora, al momento de hacer las inspecciones, muchas veces no podemos visualizar. Serán las personas que, de acuerdo a la capacitación que les hemos dado o a las inspecciones, porque también estamos realizando inspecciones periódicas en kioscos, en salas de venta y en estas ventas colectivas que la alcaldía propone, con el objetivo de verificar si todas estas medidas que nosotros brindamos en las capacitaciones o al momento de realizar la inspección, por ejemplo, que no acerquen la parada de buses, si el lugar cumplió porque alejaron la parada de buses y cumple los 15 metros, pues la recomendación o la inspección en este caso es verificar que la parada de buses se haya alejado, que las cocinas ya no estén, que estén alejadas o permitiendo la distancia que permite la ley, valga la redundancia, de los 15 metros de iglesias, por ejemplo, o de concentraciones de personas, que es lo que dicta en este caso la normativa. Así que son todas estas medidas que, a pesar que nosotros llegamos, hacemos la inspección, tenemos esas inspecciones periódicas a nivel nacional en todos los lugares propuestos, en este caso por las alcaldías. Ahora, lámina y madera, en los lugares la lámina no puede calentar mucho y provocar algún tipo de explosión. Claro, en las salas de venta y en los kioscos nosotros incluso pedimos que tengan detectores de humo, si es posible una ventilación adecuada, que los productos no estén a 15 centímetros del techo, también procede con la lámina de madera. Lo que pasa es que estas ventas son eventuales. Sí. En este caso la ley permite que si yo lo voy a hacer en un periodo menos de 90 días, la ley permite, valga la redundancia, que nosotros podamos tener este tipo de construcciones. Pero en las salas de venta y en kioscos, que muchas veces son permanentes, entonces hay unas recomendaciones más allá en los términos de seguridad en este caso. Sin embargo, lo de la lámina y madera, nosotros permitimos que el producto esté no expuesto al sol, por ejemplo, que no esté a más de o menos de 15 metros del techo por el calentamiento que usted muy bien apunta. Así que todas estas medidas nosotros las verificamos, y que las ventanas sean tipo bisagra, porque al haber una emergencia fácilmente se quita la pieza que abre en este caso la ventana, y ya podemos tener un local cerrado, el cual no permitirá que en este caso los explosivos viajen a otros puestos y se pueda generar esa propagación inmediata que suele suceder con estos productos pirotécnicos. Ahora, estamos hablando los locales, los negocios que se han carnetizado, han recibido la capacitación, pero ¿qué hay de aquellos que no cumplen todo esto, sino que de repente en una esquina, en una colonia, deciden comprar para revender y lo hacen a como caiga? Bueno, digamos. qué buena pregunta, y el llamado a la población es a que denuncie. En el caso del comercio tenemos los kioscos, las salas de venta y las ventas colectivas, que son los tres, digamos, rubros que tipifica la ley en donde se puede comercializar. Estas ventas colectivas son estos lugares que han propuesto las alcaldías en este caso. En los otros, que son los kioscos y las salas de venta, pues ellos sacan un permiso a defensa, obviamente con sus licencias para ejercer el comercio. En el caso de que hubiesen personas efectuando esta actividad del comercio en lugares no autorizados, el llamado es a que denuncie, y no solo en el comercio, también que denuncien los lugares en donde se está fabricando productos. Dicho sea de paso, actualmente tenemos 10 cueterías. Esa es una buena noticia, porque anteriormente solo teníamos 6.
Muchas industrias no quieren someterse a este proceso, obviamente porque las medidas de seguridad son muy rigurosas por el tipo de producto que estos tienen. Ahora, el llamado también a la denuncia, no solo en aquellos lugares en donde se comercializa de manera, en este caso que no está autorizada, las personas que se dedican a la industria, en este caso a fabricar productos pirotécnicos que también no están autorizados, pero también se genera el comercio de productos prohibidos. Así que en todos los rubros en donde no están establecidos legalmente en la normativa, pues el llamado a la población es a que denuncie. En el caso de las denuncias hay un procedimiento para que la comisión que establece la ley se active y la policía puede ejercer estos decomisos juntamente con la fiscalía y imponer las sanciones tipificadas en la ley. En el artículo 40 de la ley que regula las actividades de la pirotecnia está una tabla en donde están las faltas leves, las graves y las muy graves y tipificadas con las sanciones respectivas. Y en el artículo 41 de la ley establece un procedimiento que lo ejecuta el Ministerio de la Defensa y las denuncias las pueden hacer a la policía, a la fiscalía, pero también a las alcaldías. También. Y en el artículo 41 establece un procedimiento en donde estas entidades deben de comunicar al Ministerio de la Defensa para ejecutar este procedimiento y que las personas sean pues sancionadas en este caso si son culpables de estos hechos que pues son ilegales obviamente. Ahora, hacer una llamada y denunciar esto no es ser pone dedo, no es el vecino cae mal, realmente le puede estar salvando hasta la vida, le puede estar evitando una tragedia a una familia que llegue a comprar o al mismo vendedor que manipula un producto ilegal, un producto que no está permitido por la ley. Efectivamente, porque se violan las normativas de seguridad. Voy a poner el caso de los productos pirotécnicos, ya sabemos que están prohibidos. Los silbadores, los buscaniguas, los fulminantes, los roques chinos, los misiles chinos, las bombas de mezcal, las botellitas de champán, el destructor, la mina de mar, el triángulo mortal, los morteros del número 5 en adelante. Todos estos productos están prohibidos y nosotros hacemos énfasis cada vez que ustedes muy amablemente nos dan este espacio. Es por dos razones y las dos son muy importantes. La primera es porque tienen alto contenido de pólvora y yo quiero sacar del contexto el término jugar con productos pirotécnicos. No hay ningún producto pirotécnico seguro. Entonces, esa es una de las razones. Y la otra es que el envoltorio, el envase de estos productos es de un cartón muy resistente o algunas veces de plástico. A la hora de la detonación, estos viajan a grandes velocidades y es donde nosotros lamentablemente tenemos esos problemas en la visión, en la audición por los altos decibeles que esto tiene y obviamente hacemos énfasis en que son daños irreversibles. Imagínense una amputación en un niño, en un adulto, entonces no hay manera de regresar. Así que son daños físicos y psicológicos y hacemos el llamado que este momento pues el gobierno de nuestro presidente Nayib Bukele está empeñado en que pongamos en el centro de las acciones de todas nuestras instituciones del sistema, en este caso la seguridad de la población salvadoreña. Entonces también el llamado es, nosotros estamos haciendo nuestra parte, entonces el llamado es a que acatemos las recomendaciones y que sea un momento para disfrutar en familia y no tener que estar lamentando un caso de estos graves en un centro asistencial. Muy bien. Tenemos que hacer una pausa, por favor acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, decíamos, hay que de repente recomendaciones bien puntuales por años que se vienen dando y la gente no los cumple y por eso es que siempre tenemos personas quemadas con pólvora. Es decir, puede ser que haya gente que diga, está bien, yo voy a hacer caso, no compro
no compro un mortero arriba del número 5, no de esos morteros que hasta las luces iban en la colonia o de las metralletas de una cuadra, pero puede comprar una lucecita que parece insignificante, pero un niño se le acerca a otro niño en el ojo y es una tragedia. Pone un volcancito, le da fuego y quiere ver por qué no encendió y se acerca y se quema el ojo. Es decir, no hay pólvora segura y un niño no se puede descargar una responsabilidad por el grado de madurez que no tiene. O sea, no se le puede decir, tenés que ser responsable y hacerlo. O sea, tiene que estar el padre ahí. Qué buena aseveración hace usted en decir que no hay ningún producto seguro, ni las luces, ni los volcancitos. A pesar que se guarden todas las medidas de seguridad, siempre existe un nivel de riesgo. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros recomendamos a los padres de familia, la madre o las personas adultas responsables que tienen a cargo los niños o los menores. Y quiero aprovechar porque muchas veces consideramos, hablando de los morteros, que si es grande es peligroso y si es pequeño no lo es. Caso contrario con los productos prohibidos. Hay uno, y quiero acotar dos específicamente, uno que se llama el destructor, que incluso en tamaño es menor que el número 5. Entonces alguien puede decir es un producto pequeño, pero tiene cualquier cantidad de producto explosivo. Y luego el envase, lo cual genera una detonación más allá que un mortero número 10, para hacer una relación que no es por lo pequeño, como usted lo decía, no es una luz, siempre el producto pirotécnico genera un nivel de riesgo, y es por eso que nosotros en todo este año pasamos brindando esta información, en que sean los adultos los que manipulen productos y no le llamemos jugar con productos pirotécnicos, porque no es un juego, la verdad. Ahí vemos algunos de los productos que están prohibidos. Efectivamente, ahí tenemos los fulminantes, pues son productos que parecen inofensivos, sin embargo... Eso los niños se los meten a la bolsa, ahí vienen las complicaciones. A la bolsa, ahí tenemos los roques chinos, igual muchas veces hay productos que son diseñados para hacer solo luces, pero que muchas veces generan ese riesgo, perdón, ese riesgo, y muchas veces se explotan. Así que nosotros como bomberos, pues ahí vemos en las imágenes equipando, preparándonos para una respuesta, en donde pues en esta época, para hacer énfasis en los silbadores, que tenemos, ellos son los responsables de una gran cantidad de incendios estructurales que nosotros atendemos en esta época, y no quería dejar pasar la oportunidad de brindar una recomendación, porque las estadísticas todos los años aparecen que hay niños quemados a consecuencia que un 25 de diciembre o un 1 de enero hay muchos niños que se dedican a recolectar producto pirotécnico que no explotó, que no se incendió, y los niños le quitan el papel, sacan la pólvora, van juntando la pólvora, y luego juntan la pólvora y le prenden fuego. Entonces luego aparecen estos casos con quemaduras muy importantes en la cara, y luego pues esto desencadena incluso hasta poder perder la visión. Así que esa es una recomendación muy importante para vigilar los niños, porque un 1 de enero hay mucho papel regado y los niños hacen esta recolección. Entonces estar vigilantes nosotros los adultos que no se haga esa actividad, porque es extremadamente peligrosa. Y muchos de ellos yo he visto que recolectan esa cantidad de pólvora de los que no reventaron y empiezan en botellas, en lata, en vidrio, y van tratando de experimentar algo más peligroso todavía. Sí, lo meten imagínense lo que significaría meter un producto pirotécnico en una botella de vidrio, sí, lo que esto generaría. Sí. Algunas veces los colocan en botes metálicos o en algunos otros objetos. Entonces es de tener esa precaución con los niños, porque ellos quieren experimentar un tipo de sonido distinto, una acción distinta con algún objeto, y luego tenemos lo que desencadena estos incidentes tan importantes en daños, por así decirlo, en abulsiones, en amputaciones. Imagínense perder la visión, lo que esto significa. Entonces el llamado es a que seamos responsables. También muchas veces al momento de la fiesta descuidamos a nuestros niños y nos dedicamos a otras actividades, y de repente escuchamos el llanto del niño en donde ya hay una lesión y ya no hay marcha atrás. Entonces
el llamado otra vez a que seamos responsables. Si nosotros permitimos que el niño, en este caso, o nosotros decimos, miren, vamos a manipular productos pirotécnicos como adultos, vigilémoslos y no permitamos que sean ellos que se dediquen a esta actividad, porque si no, vamos a tener que estar lamentando, lo cual nosotros ya no queremos. Ya hay una estadística de personas que han sido quemadas con productos pirotécnicos. Ya tenemos un registro nosotros de 5 incidentes que se han generado a partir de abril de este año, unos en Cuetería, en otros lugares de venta, en donde existe riesgo de incendio definitivamente, pero más allá, las lesiones que esto puedan generar a las personas en cuanto a la vida. Muchas personas también pierden la vida, sí. Hay amputaciones, hay pérdida de miembros en este caso, así que lo más importante es pasarla bien, vivir en paz, vivir en familia, y si decidimos, pues seamos responsables también con nuestros niños, que es nuestra recomendación al final. Ahora, partiendo del punto de que no hay pólvora segura, ni esta de las luces, ni nada, ahora ya no digamos la que no tiene una supervisión, la que es fabricada en una esquina, en las colonias, de forma clandestina. Yo he visto volcancitos estallar. El volcancito tira luces, no explota, pero ese explotó. Vi a alguien con un silbador esperando que hiciera el ruido para aventarlo y nunca hizo ruido, explotó como que fuera un mortero. O sea, la pólvora compactada o realizada de una forma todavía con menos control, sucede ese tipo de casos. Definitivamente, muchos productos, como usted muy bien lo apunta, los volcancitos muchas veces explotan y los niños están alrededor del producto esperando, claro, la luz, que haga la luz. O algún otro objeto, por ejemplo los silbadores, por ejemplo, pasa eso, las personas quieren lanzarlo y de repente le explota en la mano y luego tiene una lesión importante en los dedos, así que, insisto, no hay ningún producto seguro, aunque funcione para lo cual ha sido diseñado, no digamos aquellos que fueron fabricados en lugares clandestinos, en lugares en donde no se tiene la verificación pertinente en cuanto a medidas de seguridad o control de la fabricación, así que siempre hay un riesgo el tener un producto, y los niños muchas veces los fulminantes o algún otro producto se lo meten a la bolsa, se cae y luego genera la fricción y ya tenemos quemaduras de genitales que son consideradas quemaduras muy graves en los niños, así que todas estas recomendaciones nosotros estamos dándolas desde principio de año y vamos a continuar. Lo que no queremos es más personas lesionadas. Insistimos, nosotros estamos empeñados como Sistema Nacional de Protección Civil, como Cuerpo de Bomberos, estamos 7/24, con más de 950 bomberos al servicio de la población salvadoreña, pero también le pedimos a la población que haga su parte y que guarde todas estas recomendaciones, que no compre productos prohibidos, que no permita que los niños hagan este tipo de manipulación. Comprar en los lugares autorizados, en fin, todas estas recomendaciones las vamos a seguir dando y agradeciéndoles a ustedes por estos espacios que nos permiten poder manifestar a la población salvadoreña todos estos riesgos en una época, como insisto, es de vivir en paz y en familia. He visto también otros casos, de repente en los cohetes, la mayoría de gente le da fuego, espera que la mecha avance y lo avientan. Entre más corto, más riesgo, no sé, parece estar esperando el último segundo para aventarlo, pero de repente a veces no sé qué pasa con esas mechas que va extremadamente rápido, ya no les da ni tiempo de aventarlo. Unas va un poco más lento, unos va más rápido. Sí, hay medidas o hay técnicas, si se quiere llamar, pero el punto es estar al límite del riesgo. Muchas personas, como usted dice, la mecha es larga, perfectamente lo pueden poner en un lugar, prenderle fuego a una distancia prudencial, pero esperar a que la mecha, que se haga justo el momento, esa velocidad uno muchas veces no la puede controlar, no puede determinar cuántos segundos faltan para que el producto explote. Entonces, no juguemos con este tipo de productos, o sea, son altamente explosivos, son tan complicados, muchas veces el riesgo es muy alto, y si nosotros le sumamos ese factor en donde no tomamos esas consideraciones respectivas, así que aumentamos más el riesgo y al final solo se desencadena en una lesión, en una amputación, en una abulsión, en pérdida de la visión, y entonces ya es tarde como para poder reflexionar y decir no hubiese comprado o no o hubiese estado pendiente de mi hijo
no le hubiese dado los productos, en fin, en ese momento ya es tarde. Entonces creo que ahora es un momento importante para reflexionar y tomar esa decisión importante que si va a permitir, seamos responsables también. En una quemadura por una explosión de un cohete, por ejemplo, a veces hemos hablado de comida, cuando hay una quemadura, inmediato ponerlo en agua, no con hielo, sino en agua al tiempo, no aplicar tomate ni nada de esto que ya hemos hablado, pasta de dientes y todo lo demás, sino llevarlo en eso. En una quemadura por pólvora, ¿es el mismo procedimiento? Es el mismo procedimiento. Lo ideal es meter, en el caso que sea la mano, por poner un ejemplo, debe de meterse directamente al momento de la quemadura, meter la mano en agua lo más limpia posible. Muchas veces queremos buscar el agua estéril, si se quiere. Más cerca. Debe ser el agua más limpia que tengamos, meter la mano por 15 minutos mínimo. Eso lo que hace es reducir la quemadura y reducir el dolor. Entonces, pero luego hay que llevarlo a un centro asistencial. Y entonces ahí se le puede poner una compresa húmeda y luego ser trasladado inmediatamente, no aplicar ningún tipo de crema ni brindar ningún tipo de medicamento, que son cosas que no se deben hacer, automedicarse, porque luego al llegar al hospital el doctor lo evaluará y le hará el tratamiento respectivo. Así que no ponerse pastas, ni tomates, ni nada, sino agua y luego trasladarlo a un centro asistencial para que sea evaluado por un especialista, en este caso por un médico, para seguir el tratamiento respectivo. Así que en la pólvora sigue siendo de la misma manera. Luego, si hay alguna abulsión o si el dedo no se cortó completamente, lo ideal es llevar en este caso el falange, por ejemplo, cortado, en hielo, y trasladarlo inmediatamente juntamente con la persona al centro asistencial, y serán los médicos que determinarán cuál es la acción a seguir o quererlo cortar. O si hay algún objeto incrustado, ir con el objeto, no tratar de sacarlo. No tratar de sacarlo. Muchas veces el objeto está haciendo algún taponamiento en alguna vena o en alguna arteria, y al sacarlo pues generamos una hemorragia. Así que debe de ir con el objeto y sea el médico respectivo en un centro asistencial que le haga el tratamiento adecuado. Pero mejor no llegar a esos puntos, mejor la prevención. Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Director, no solo la atención la atención centrada en el producto pirotécnico, en la prevención de niños y adultos quemados por esta situación, sino también el trabajo de la institución pues es muy amplio, y hemos estado viendo, nada menos ahora en la madrugada, pues nos despertábamos mucho con la noticia de ese incendio en una bodega. Es un incendio bastante fuerte, que es uno de tantos pues que de repente ustedes reciben esa llamada de emergencia y tienen que atender. Definitivamente ahora por la mañana fuimos alertados de un incendio de grandes proporciones en la zona franca San Bartolo, en donde tuvimos una empresa que se dedica al reciclaje textil de nombre Carontex, y también estuvo involucrada una bodega logística de la Policía Nacional Civil, en donde nuestra primera unidad, que está a un par de minutos de donde fue este caso el incendio, estuvimos ahí desde las 3:33 para ser puntuales en este caso, y tuvimos allá estos recursos que hemos sido en este caso incorporados a nuestra institución, como es el talento humano, en donde ya tenemos, como yo lo apuntaba, 950 bomberos. Eso implica poder tener esa capacidad de respuesta. Entonces asistimos con 58 bomberos, tuvimos 5 motobombas involucradas, una cisterna, un camión de rescate, y también tuvimos el apoyo de los equipos tácticos de la Dirección General de Protección Civil, el MOB, el SEM,
Así que hemos estado empeñados desde primera hora de este día, como usted muy bien lo apunta, en la extinción de este incendio. A las 6:40 ya lo teníamos controlado. El problema de no poderlo controlar tan rápido es porque hay mucho producto combustible e inflamable, y luego esa textilera pues se dedicaba a un reciclaje textil. Entonces las piezas de tela son compactadas, y luego eso genera que el agua no pueda filtrar, entonces no podemos realizar la extinción a través del enfriamiento, y esto demanda estar removiendo todas estas piezas una por una para poder lograr extinguirla. Así que son de las razones por las cuales se dificulta y al mismo tiempo permite que una velocidad de propagación sorprendente en este tipo de incendios. Asimismo, pues no tenemos de momento la causa, la fuente y el origen, en este caso donde se generó el incendio. Estamos en un proceso de investigación, ya tenemos algunas hipótesis, pero queremos terminar de la investigación en este caso para poder generar un dictamen qué fue lo que generó este incendio en este caso. Ahora, hay incendios como este, director, donde los materiales terminan complicando el trabajo de extinguir el mismo, como usted estaba explicando, por lo compactado de esto. Lo hablábamos antes de entrar al bloque. Usted me decía, en el momento que se deja de lanzar agua del enfriamiento, él solo comienza otra vez. O sea, es bastante complicado algunos materiales. Efectivamente, el fuego se compone de 4 aspectos importantes: el oxígeno, el calor, el combustible y la reacción química en cadena. Pero hay algunos productos, voy a hablar de ejemplo del algodón. El algodón mezclado con el agua genera su propio calor, entonces no necesita un calor externo, sino que el algodón empacado y húmedo genera un calor interno que es capaz de, nosotros le llamamos, de autocombustionarse, o sea, se incendia solo. Entonces, es algunos ejemplos. Otro de ellos es la pulpa de café. También genera este efecto en donde muchas veces los beneficios se incendian, y es porque a lo interno genera su propio calor, no es necesario tener un calor externo. Ahora, son algunas de las complicaciones que tenemos, y luego las otras es de los productos inflamables. ¿Qué significa inflamable? Es un producto que está a temperatura ambiente en estado gaseoso, o parte en estado gaseoso, o sea, ya está convertido a gas. Eso implica de que cualquier fuente de ignición es suficiente como para incendiarlo inmediatamente, mientras que un material combustible habrá que pasarlo a estado gaseoso para que pueda coger fuego. En el caso del inflamable, voy a hablar del ciner, voy a hablar de la gasolina. Ya son productos que están buena parte en líquido, pero a esa temperatura que nosotros tenemos ambiente ya está en estado gaseoso. Entonces eso permite que la velocidad de propagación sea en minutos. Por eso nosotros determinamos que después de 5 minutos un incendio ya no se puede controlar con extintores. Así que la razón de tener un extintor en una empresa no implica que esto será suficiente como para extinguirlo. Por eso decimos que el tener un extintor es una técnica o es una mitigación la que nosotros hacemos. No es que nosotros con ello vayamos a prevenir que se nos pueda generar un incendio. Y quiero aprovechar que en esta época nosotros nos gusta tener adornadas nuestras viviendas. Y muchas veces la conexión está diseñada para conectar un aparato. Pero nosotros le ponemos una regleta, y en la regleta conectamos cualquier cantidad de electrodomésticos, y luego sacamos de ahí, de una de las salidas de la regleta, una conexión con las luces. Y luego, ahora es característico que la luz trae un toma para seguir conectando, y pueden conectar X cantidad, y luego al final lo que sucede es que hay un recalentamiento y viene un cortocircuito. ¿Y cuál es el problema de los cortocircuitos? Es que en el preciso momento que se genera, ya casi en automático tenemos incendiada toda la vivienda por donde pasan los cables. Entonces, y si luego ese cable pasa por un producto, por ejemplo la cocina, o hay un producto que es combustible o es inflamable, pues nosotros vamos a tener un incendio espontáneo casi por la velocidad de propagación que esto genera. Así que son de las complicaciones que nosotros y de las recomendaciones que damos, que los tomas corrientes pues no son para sacar
o para poner una regleta y sacar múltiples conexiones en este caso, porque vamos a generar un calentamiento en el cableado. Y por otro lado, también tenemos sistemas muy viejos y lo ideal es estarle haciendo esas revisiones o cambiar los sistemas eléctricos, porque esto también, el forro que traen los cables ya dio su vida útil, ya está cristalizado. O también si a eso le sumamos que muchas veces improvisamos conexiones con extensiones, etcétera. Así que son de las causas más comunes que nosotros tenemos en este tipo de incendios. Así que los incendios se nos complican muchas veces o que las puertas están cerradas, por ejemplo. Hoy tuvimos el caso de que como era en la mañana, regresando al incendio de San Bartolo, hay que estar cortando candados, abriendo puertas. Entonces, eso es tiempo. Eso es tiempo que se pierde y al momento de querer extinguirlo también nos roba minutos importantes en extinción. Así que son varias las complicaciones que nosotros tenemos al momento de poder extinguir un incendio. O también la cercanía donde puede estar el extintor. Yo he conocido lugares que de repente cuando llegan a hacer inspección y el extintor está en la bodega, ya lo vamos a ir atrás, ya lo vamos a enseñar. ¿De qué sirve tenerlo en la bodega? Ya, es decir, es saber dónde ocuparlo o el tipo de extintor para el tipo de material que puede tener. Puede ser que haya hecho una inversión de algo que no le va a funcionar. Efectivamente, nosotros brindamos la recomendación que, por ejemplo, para hablar del extintor de polvo químico seco, es un extintor que no se puede utilizar en equipos eléctricos delicados, por ejemplo, una computadora o una central telefónica, porque efectivamente lo apaga. El problema es que corroe. Y nosotros no recomendamos el extintor de agua, por ejemplo, obviamente en un cortocircuito, porque conduce la electricidad y muchas veces el extintor de dióxido de carbono, al utilizarlo en cables de alta tensión, también polariza. Por ejemplo, en el caso de un arbolito mal conectado que pudiera unas luces, digamos, ¿cuál sería el ideal? Pues nosotros en nuestras viviendas el que debiéramos tener es un extintor, si quiere, de 5 libras, de 10 libras, no más, de 10 libras de capacidad de polvo químico. Polvo químico. Polvo químico seco. Ahora, en aquellos lugares o en aquellas empresas en donde manejen equipos eléctricos delicados, por ejemplo, una central telefónica, una sala de computadoras, pues lo ideal es tener un extintor de dióxido de carbono porque es un gas. Y en este caso él extingue el fuego por sofocación, o sea, elimina el oxígeno. Y en el caso del polvo químico, elimina la reacción química en cadena, que es un componente del fuego. El problema es que el polvo corroe en equipos eléctricos delicados. Entonces es una de las recomendaciones por los cuales no se debe utilizar este tipo de extintor de polvo en lugares o en equipos electrónicos delicados. Ahora, me imagino que muchas personas que nos están sintonizando y escucharon, quizás tengan 10, 15 años, 20 años de no revisar una conexión eléctrica. Eso es tan fácil como llamar a alguien de confianza, a un eléctrico y decirle, mire, pégueme una chequeada. O sea, ¿cada cuánto se recomienda hacer una revisión del sistema eléctrico en los hogares? Bueno, nosotros quizá ponerle una cantidad de años a la instalación, quizá no podría puntualizar. Lo que sí recomiendo es que se llame a un electricista o a un ingeniero certificado, en donde él pueda permitir o dar un dictamen de decir, mire, el sistema aún funciona, no está cristalizado, o muchas veces en los térmicos se utilizan algunos materiales no adecuados por A o por B razón. Entonces, estas características es importante que la supervise un especialista. No podemos decir nosotros, mire, hágalo al año, a los 2 años, a los 3 años. Puede estar bien. Porque podría ser que esté bien o podría ser que necesite un cambio, pero en fin, será un especialista que determine este tipo de acciones. Pero también es importante, y me traslado a las cocinas. Muchas veces compramos la cocina con el cilindro y compramos esa manguerita celeste y quizá tenga 10 años y nunca le hemos cambiado. Y sigue siempre la misma manguerita, la misma abrazadera por la parte de atrás de la cocina. La recomendación que eso sí debe de cambiarse, por lo menos cada 6 meses. Debiera de cambiarse porque eso se cristaliza, tanto pasar el gas y depende del uso que a esto se le dé. Luego la abrazadera que está por la parte de atrás de la cocina muchas veces está corroída y luego se nos generan los incendios porque tenemos una fuga de gas. Y en este caso quiero decir que si nosotros dejamos nuestra vivienda cerrada y llegamos y sentimos el olor a gas,
decir que el gas propano no tiene olor. Es un componente químico que se le agrega por seguridad para que nosotros podamos determinar o detectar que hay una fuga de gas. Y la recomendación es no encender, si dejó la luz encendida no la apague, porque a la hora de hacerlo el switch genera una chispa, lo cual es suficiente como para poder incendiar el gas que se ha fugado en este caso. Y las fugas de gas son más peligrosas sin incendio que con incendio. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando el gas se ha fugado y no ha tomado fuego, nosotros no sabemos hasta dónde está esa fuga. Y a la hora de generar o a la hora de hacer una fuente de ignición, seguramente se va a incendiar toda la vivienda o buena parte de ella. Así que mientras que si la fuga ya tiene fuego, nosotros determinamos hasta dónde está la llama. En este caso el cilindro de gas hace como un soplete. Y decir que el cilindro de gas solo explota en condiciones especiales, porque muchas veces creemos que el cilindro de gas va a explotar, lo cual es falso, solo explota con algunas características, por ejemplo que tenga una llama directa, solo así, entonces él obviamente el líquido que tiene en su interior se convierte a gas, esto genera más presión y al hacer contacto directo una llama abierta pues debilita la estructura y es donde se genera la explosión. Pero si solo tiene una fuga va a ser una llama como un soplete, digamos, lo cual no va a explotar. Obviamente la recomendación es, si tiene un extintor de polvo, que es del que estamos hablando, pues es efectivo para poder extinguir este tipo de incendio. De lo contrario, llámelo a los bomberos y nosotros vamos a ir con mucho gusto a extinguir el incendio en este caso. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Bueno, hemos hablado de varias emergencias, bastante trabajo que se incrementa sobre todo en esta época del año y todavía unos vientos que han anunciado que podrían llegar, pues termina un poco de complicar más la cosa. Director, si la población pues no colabora, hemos visto también el incremento, usted lo mencionaba hace un momento, del personal con el que cuentan, porque durante todo el año han estado en una serie de capacitaciones y una incorporación de nuevo personal que viene a reforzar las filas del trabajo directamente de campo. Efectivamente, nuestro presidente Nayib Bukele decidió transformar el Cuerpo de Bomberos de El Salvador. Yo tengo más de 30 años de estar en la institución y puedo dar fe de ello. Él prometió y cumplió. Ahora, bueno, antes nosotros teníamos 320 bomberos. Ahora vamos a cerrar con 1.250 bomberos porque en los próximos días ingresará una promoción de 300 alumnos, los cuales se formarán en la Academia Héroes del Salvador, lo cual vendrá a mejorar aún más la capacidad de respuesta que nosotros tenemos. Por ejemplo, ahora estuvimos con promedio de 60 bomberos al frente de este incendio en la zona franca San Bartolo. Antes llegábamos 15 bomberos, 10 bomberos muchas veces. No teníamos esa capacidad de respuesta, ese recurso humano que en un incendio estructural pues se necesita. Pero ya que usted ha hablado de los fuertes vientos, quiero acotar que la maleza se está deshidratando y para hacer énfasis en este recurso en los incendios forestales se necesita más talento humano. Con 5 bomberos no podemos atender un incendio forestal. Ahora tenemos la capacidad como para enfrentar esta época seca y poder brindar esa respuesta, pero otra vez vienen las recomendaciones a no tirar la colilla, las recomendaciones a no cazar los animales y prenderle fuego al bosque. Muchas personas se dedican a extraer miel, le prenden fuego al árbol, sacan la miel y dejan el árbol incendiado. Y entonces tenemos estos incendios que se nos convierten, de grandes proporciones en este caso. Y luego, sumado a ello, tenemos los famosos incendios de interfaz,
que no es más que la combinación de un incendio forestal con un incendio estructural en este caso. Así que otra vez las mismas recomendaciones, no tirar colilla, y luego con los productos pirotécnicos no lanzarlos al techo. Ya a estas alturas hay mucha hoja seca en los techos y también se nos generan los incendios estructurales a consecuencia de que hay personas que tiran las lucitas a predios baldíos o a los techos y luego o prenderle fuego a la basura, que es peor. Entonces tenemos ahí los incendios que se van de los predios baldíos a nuestras viviendas. Así que hacemos la recomendación otra vez de limpiar el doble de la altura de las paredes de nuestras viviendas. Hay personas que tienen sus viviendas contiguas a predios baldíos y entonces nos llaman y nos dicen, mire, fíjese que hay un incendio en maleza o un incendio forestal y se acerca a nuestra vivienda. El no tenerla limpia implica de que posiblemente el fuego llegue a la vivienda y tengamos ya un incendio de los cuales le llamamos de interfaz, porque es una mezcla bosque versus un incendio estructural en este caso. Ahora, algunos se podrán preguntar por el dato que usted decía que el incendio de esta mañana lo habían atendido un promedio de 60 elementos. Es decir, ¿para qué tantos? ¿Por qué tantos miembros en un solo incendio? Podría preguntar alguien. Bueno, decir que es muy agotador el hecho de tener el equipo de protección personal completo. Aparte de ello, con el autocontenido, alrededor anda el bombero, carga alrededor de 60 libras. Y luego cuando este se moja, puede hacer que pese aún más. Entonces, estar al frente de un incendio después de 20 minutos, aunque se tenga en una condición física óptima, ya el bombero ya no rinde. Entonces, lo que vamos a tener es una persona con un agotamiento, un golpe de calor. Entonces, es necesario estar haciendo estos relevos. Y luego se saca a descansar por un periodo de tiempo y luego estamos en este relevo en este caso, en la acción como tal de la extinción. Así que esa es la razón por la cual en los incendios estructurales es necesario tener esta cantidad de personas empeñadas en las labores de extinción. Así que tener pocos bomberos implica tener bomberos con riesgo a tener agotamiento por calor, o por qué no decirlo, golpe de calor también, porque hay una deshidratación constante con el equipo. A pesar que se esté con agua, pues el equipo genera este factor importante en cuanto al agotamiento por el esfuerzo físico que el bombero tiene que hacer para poder estar alando mangueras de 2,5 pulgadas, por ejemplo, que pesan mucho, y poder estar al frente de las llamas en donde las temperaturas pueden oscilar arriba de 1000 grados centígrados, que es cuando se derrite el vidrio. Entonces, tener esas aproximaciones, estar a esas temperaturas, con ese equipo de protección, con ese peso, demanda hacer esos relevos un promedio de 15 o 20 minutos, no más. También dentro de los cambios que hablábamos a inicio del año, aparte de la cantidad de los bomberos, se hablaba de equipo nuevo. Muchos de ellos nos decían venía de donación, otros se había comprado ya hace mucho tiempo. ¿Cómo va este proceso? Bueno, nosotros estamos cerrando 950 bomberos y luego tenemos una promoción de 300. En síntesis, vamos a cerrar el año con 1.350 bomberos. A quienes se les ha comprado equipo de protección personal, y quiero detallar un monto que yo manejo, eso es un promedio de que un bombero equipado frente a un incendio como el que hemos tenido hoy en la zona franca San Bartolo cuesta $16,000, un bombero, y nosotros vamos a cerrar con 1.250 bomberos. Hay que multiplicar esa cantidad por el costo del equipo. Eso es solo para estar al frente de un incendio estructural. Pero luego si pasamos a otra faceta o a otra área que son los materiales peligrosos, muchas veces ahí utilizamos un equipo, por ejemplo, para entrar a un cloro, para poner un kit a un cilindro que está fugando. Los equipos valen más de $1,000. Muchas veces es necesario 12 personas y son nivel A, por ejemplo, que es lo más alto. Y esos equipos cuestan más de $1,000 y solo se pueden ocupar una vez. ¿Una vez? Una vez. Wow. Entonces, ir a taponear, ir a cerrar una fuga de cloro puede costar miles de dólares. Entonces, y así todas las emergencias demandan un equipo especial. Por ejemplo, el rescate vehicular se necesitan equipos hidráulicos. Son equipos muy costosos. Para las abejas se necesita otro tipo de traje, ya no es el mismo que se utiliza para los incendios estructurales. Para rescate en altura demanda cuerdas y demanda otro equipo que no es el mismo que se utiliza para materiales peligrosos. En fin, para cada respuesta
hay un equipo especial. Entonces ahora implica que no solo son los 1.250 bomberos los que tenemos, sino también los recursos, los vehículos para poder responder de una forma eficiente, eficaz y, por qué no decirlo, oportuna a la hora de que la población salvadoreña demande de nuestros servicios. Muy bien. Director, gracias por acompañarnos esta noche. Bueno, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio, esta oportunidad de poder compartir y poder manifestar en este caso el quehacer de una institución que está al servicio de la población salvadoreña. Y quiero decir una última recomendación: si nosotros permitimos que nuestros niños manipulen productos pirotécnicos, pues que no sea así, que sean los adultos que lo hagan. Y bueno, desearle una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y gracias a ustedes por su sintonía, que descansen. Su cita con nosotros el día de mañana. Los estaremos esperando.